Hola a todos, en esta sesión veremos integrales dependientes de un parámetro. Vamos a tener como siempre un espacio de medida fijo x y mamo y vamos a introducir otra notación para la integral que definimos y construimos. La integral de f de x mod de x se define como la integral de f con respecto a mu. Esta notación es útil cuando queremos hacer énfasis en la variable que integramos. Y veremos un resultado acerca de funciones que dependen de un parámetro. Teorema 1, conocido como lema de continuidad, sea f una función del intervalo cerrado a, b cruz x a los reales, tal que para cada t fija, la función f sub t dada como f sub t de x igual a f de tx, corriendo a x sobre el conjunto x, es integrable. Es decir, si dejo fija t y corro sobre todas las x, esa función resulta ser integrable. B. Para cada x, la función g sub x de t, definida como f de tx, corriendo a t sobre el intervalo cerrado a, b, es continua. Es decir, ahora si dejo fija x y corro sobre t, esa función es continua. Y c. Existe una función integrable tal que f de tx en valor absoluto es menor o igual que h de x para toda pareja tx en a, b cruz x. Entonces, la función f definida de la siguiente manera, f mayúscula, para hacer diferencia con la otra f, definida como f de t, la integral de f sub t con respecto a mu, o en la nueva notación, la integral de f de t x, mod de x, para cada t en el intervalo cerrado a, b, es continua, ¿no? Es decir, si yo integro con respecto a la variable x y con respecto a la medida mu, esa función resulta ser continua cuando dejo corriendo t, ¿no? Sobre el intervalo. Vamos a ver la demostración. Lo vamos a demostrar por continuidad por sucesiones. Entonces, sea t un número en el intervalo cerrado a, b y tn una sucesión en este intervalo tal que tn converge a t. Definimos hn como f sub tn. Por hipótesis, tenemos que hn es integrable para todo n. Además, hn de x en valor absoluto, que es igual a f de tn, x, es menor o igual que h de x. Entonces, la idea es usar el teorema de convergencia dominada. Entonces, falta ver una cosa. Notemos que para cada x en x se tiene que el límite cuando n tiende a infinito de hn de x es igual al límite cuando n tiende a infinito
de f de t sub n en x, pero si recuerdan cuando dejamos x fija, sobre la variable t, esta función era continua. Entonces, esto es igual a f de t, x, que esto es igual a f sub t. Ahora sí, por el teorema de convergencia dominada, perdón, f sub t evaluado en x, y ahora sí, por el teorema de convergencia dominada, tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de f de tn, que es igual al límite cuando n tiende a infinito de f sub t de n con respecto a mu, que a su vez esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de las funciones hn, es igual al integral del límite cuando n tiende a infinito de las funciones hn, metemos el límite por el teorema de convergencia dominada, y esto es igual a f sub t, la integral de f sub t, perdón, con respecto a mu. Y esto es igual a f mayúscula evaluada en t. Entonces ya vimos que para cualquier sucesión que converge a t, f de esa sucesión converge a f de t. Por lo tanto, f es continuo, f mayúscula. Y con esto terminamos el teorema 1.
Ahora veremos el siguiente resultado conocido como el lema de diferenciabilidad. Sea f una función del intervalo AB abierto cruz x a los reales, tal que cumple lo siguiente. Para cada t del intervalo AB, la función f sub t dada por f sub t de x igual a f de t x corriendo a x sobre todo el conjunto x. Esta función es integrable. Es la misma condición que el teorema 1. Y b, para cada x, la función g sub x del intervalo AB abierto a los reales dada por g sub x de t igual a f de tx corriendo t en el intervalo abierto es diferenciable. Ahora pedimos que esta función sea diferenciable, ¿no? Y c, ¿existe una función integrable tal que la derivada con respecto a t de f evaluado en sx en valor absoluto es menor o igual que h de x para todo ese x en el intervalo AB abierto cruz x? Entonces la función definida como f de mayúscula de t igual a la integral de f sub t con respecto a mu, o en la notación que vimos, la integral de f de tx mu de x es diferenciable, y la derivada con respecto a t de f evaluada en s, bueno, aquí debería ir este símbolo, es igual a la integral de la derivada con respecto a t de f evaluada en s x mu de x. Vamos a ver la demostración. Y bueno, esto en pocas palabras nos dice que podemos meter la derivada dentro de la integral. Sea S un número en intervalo a, b, y Sn una asociación en el intervalo tal que Sn converge a S. Notemos lo siguiente, que para cada x, la derivada con respecto a t de f evaluada en Sx es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de f de Sn evaluado en x menos f de S x entre Sn menos S, o con la notación que tenemos, el límite cuando n tiende a infinito de f Sn evaluado en x menos f S evaluado en x entre Sn menos S. Notemos que esto implica que la derivada con respecto a t dejando fija S y variando x es medible por lo anterior. ¿Por qué? Porque la estamos viendo como límite de funciones medibles, ¿no? Este es medible, su resto es medible, y esto es una constante, ¿no? Entonces, constante por medible es medible. Y recordemos que el límite de funciones medibles es medible. Primero tenemos que verificar que esta función en efecto es medible. Además,
Por la hipótesis C, tenemos que la derivada con respecto a t evaluada en S y corriendo X es integrable. Pues está acotada por una función integrable h. Ahora la idea es ocupar el teorema de convergencia dominada a esta función. ¿Ok? Para esto definimos hn de x igual a f Sn de x menos Fs evaluado en x entre Sn menos S. Tenemos que la derivada con respecto a t de f de x es igual al límite de las hn. Ahora, para aplicar el teorema de convergencia dominada, nos gustaría dominar estas funciones, ¿no? Sea x en x fijo por el teorema del valor medio tenemos lo siguiente. Existe Cn entre Sn y S tal que f de Sn x menos f de Cx entre Sn menos S es igual a la derivada con respecto a t de f evaluada en Cn x. No estamos dejando x fija y estamos aplicando el teorema del valor medio para la primera variable. Tomando valor absoluto y recordando que todo esto de adentro es igual a hn, tenemos que esto es menor o igual por la hipótesis C que h de x. Y como esto es para todo x, tenemos que el valor absoluto de hn es menor o igual que h para todo n. Por el teorema de convergencia dominada, que voy a abreviar así, tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de la integral de hn x mu de x es igual a la integral del límite cuando n tiende a infinito de hn mu de x. Pero si recuerdan, el límite de las hn era precisamente la derivada con respecto a t de f igualada en s dejando variable x. A esto le voy a llamar 1
Y ahora, por otra parte, tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de las Hn de las integrales de las Hn con respecto a mu es igual al límite cuando n tiende a infinito de la integral de f Sn igualado en x menos fs igualado en x entre Sn menos S con respecto a mu. Y usando la linealidad de la integral, este es el límite cuando n tiende a infinito de fSn evaluado en x menos, bueno, con respecto a mu, menos la integral de fsx con respecto a mu entre Sn menos S. Y esto, por definición, es el límite cuando n tiende a infinito de f mayúscula evaluada en Sn menos f mayúscula evaluada en S entre Sn menos S. Y a esto le voy a llamar 2. De 2 tenemos que la derivada con respecto a t de f en S existe porque esto es para toda sucesión Sn que converge a S. Y además, de 1 tenemos que la derivada con respecto a t de f evaluado en S, que vimos que era igual a el límite cuando n tiene infinito de fSn menos f de S entre Sn menos S, que es el límite de las integrales de las Hn. Esto es por 2. Y por 1 esto era igual a la integral de la derivada con respecto a t de f evaluado en S y dejando corriendo a x e integrar eso con respecto a mu. Y esto era por 1. Y con esto terminamos la demostración del teorema. Ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos que la integral de 0 a infinito de e a la menos tx con respecto a x es igual a 1 entre t si t es mayor que 0. ¿Cómo? Este límite existe y es no negativo. F de x igual a e a la menos tx corriendo a x de 0 a infinito es Lebesgue integrable. Lo habíamos visto para funciones de menos infinito a infinito, ¿no? Pero para funciones
de 0 a infinito también es válido esto de que la integral impropia coincide con la integral de Lebesgue, ¿no? Y la integral de 0 a infinito de a la menos dx de x es igual a la integral de e a la menos tx con respecto a la medida de Lebesgue en 0 a infinito, ¿no? Por otra parte, dados a y b mayores que 0, tenemos que h de x igual a x a la b por e a la menos ax, con x en 0 infinito, es integrable. Vamos a demostrar esto. Primero notemos lo siguiente. Que para x mayor que 0, x a la k por a la k entre k factorial es menor o igual que la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de a por x a la n entre n factorial, y esta es igual a la serie de la exponencial, ¿no? Porque esta suma es de puros términos positivos y este término es uno de ellos. Entonces, e a la menos ax es menor o igual que x a la k por k factorial entre a la k. A esto le voy a llamar 3. Únicamente estoy despejando de este lado la exponencial, los demás términos de este lado, ¿no? Ahora, vamos a separar a h en dos partes. Primero, la voy a separar donde x es menor que 1 y donde es mayor o igual que 1. Dependiendo de dónde esté x, nos conviene acotar de cierta manera. Esto va a ser menor o igual que x a la b por la característica de 0, 1 evaluado en x, porque esta exponencial es menor que 1. Y ahora el segundo término de la suma va a ser menor o igual que x a la b por x a la menos k0 por k0 factorial entre a la k0 por la característica del 1 infinito evaluado en x. Ahorita vamos a ver las características de este k0. Y esto último es por 4, ¿no? Perdón, por 3. Donde k0 en los naturales es tal que b menos k0 es menor que menos 1. Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, recordemos que 3 la tenemos para todo k, ¿no? Entonces nosotros podemos escoger este k0. Luego, la integral de h con respecto a la medida de Lebesgue en 0 infinito
es menor o igual que la integral de x a la b por la característica del 0, 1 con respecto a la medida de Lebesgue, más la integral de x. Bueno, voy a sacar todas las constantes primero. K factorial entre a a la k0 por x a la b menos k0 por la característica de 1 infinito con respecto a la medida de Lebesgue. Y bueno, esta función x a la b es Riemann integrable, ¿no? Entonces podemos cambiar por la integral de Riemann, la integral de 0 a 1 de x a la b de x más k0 factorial entre a la k0. Pasa lo mismo con esta función. Va a ser Riemann integrable en cada intervalo y entre 1 e infinito. De hecho, esta función también tiene una integral impropia finita, ¿no? La integral de 1 hasta infinito de x a la b menos k0 de x. Y bueno, esta integral la podemos dejar así. Y la otra sí me gustaría desarrollarla un poco, que es la integral de x a la b menos k0 más 1 de 1 a infinito. Ahora, ¿qué pasa con esta integral? Tenemos que esto va a ser igual a la integral del 0 a 1 de x a la b de x más k0 factorial entre a la k0 por 1 menos el límite cuando x tiende a infinito de x a la b menos k0 más 1. Pero este límite se va a cero porque x a la b, bueno, porque b menos k0 más 1 es menor que 0. Entonces la función va a ser algo de esta forma, ¿no? Y su límite se va a cero cuando x tiende a infinito. Por eso es que elegimos k0 que cumpliera esta desigualdad. Y lo que nos interesa es que esto es finito. Ya con esto tenemos que h es integrable, porque la acotamos por una función integrable. Y h es no negativa. Claro, ¿no? Porque en principio tendrá que ser con valor absoluto. Y una vez que vimos esto, ahora sí, sea a mayor que 0 y t mayor que a. Tenemos que el valor absoluto de la derivada con respecto a t de e a la menos tx va a ser igual a x por e a la menos tx, que va a ser menor o igual que x por e a la menos ax, siempre que x esté en cero infinito. Tomando b igual a 1, tenemos que
x por e a la menos ax, definida como h1 con x en 0 infinito, es integrable, ¿no? Y como esta función es integrable para todo t mayor que a, y esta función es diferenciable para todo x en 0 infinito, tenemos por el lema de diferenciación que la derivada con respecto a t del integral de 0 infinito de e a la menos tx de x es igual a la integral de 0 infinito de la derivada con respecto a t de e a la menos t x de x. Por un lado, esta ya la conocemos. Sabemos que esto es igual a 1 entre t. Entonces, esto es igual a menos 1 entre t cuadrada. Y por otra parte, derivándolo de adentro, esto es igual a la integral de 0 a infinito de menos x por e a la tx de x. Entonces, la integral de 0 a infinito de x por e a la tx de x es igual a 1 entre t cuadrada. Para aplicar esto, aquí el paso clave fue acotar para cada t por esta función que sabemos que es integrable, ¿no? Inductivamente, tenemos que la integral de 0 a infinito de x a la n por e a la menos tx, aquí me falta un menos, es igual a n factorial entre t a la n más 1. La idea es hacer lo mismo. Lo que podemos hacer es, otra vez derivo esto con respecto a t, derivo esto con respecto a t, justifico que esto se puede acotar por una función integrable, pero aquí
La ventaja es que tenemos que esto siempre va a ser integrable, ¿no? Entonces, t lo acoto por una y vuelvo a meter derivadas, ¿no? Dentro de la integral. Tomando t mayor, perdón, tomando t igual a cero, tenemos que la integral de cero a infinito de x a la n por e a la menos x es igual a n factorial, ¿no? Y este cálculo ya lo conocen, que sería gamma de n más uno, ¿no? Y este cálculo lo hicimos por medio del lema de diferenciación, ¿no? Metiendo derivadas dentro de integrales. Y con esto terminamos la sesión de hoy. Este era un ejemplo ilustrativo para ver cómo se puede aplicar este lema, ¿no? Muchas gracias.